Hola a todos y bienvenido de vuelta a lo que quizá no sabías. Antes de empezar a hablar de la batalla como tal, que ya le digo será muy importante en la historia romana, importante ¿por qué? Por tres razones. La primera es que será resolutiva esta batalla por la victoria de Roma sobre Cartago. Secundariamente, porque esto permitirá a Roma de controlar totalmente y ser la dueña absoluta del Mediterráneo occidental. Y tercera razón es porque en esta batalla se enfrentaron dos de los generales más geniales de toda la historia. Le decía, antes de empezar a hablar de la batalla, vamos a dar una panorámica general de los antecedentes. Pero antes que todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, compartan. Estamos al final de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal había conducido por 16 años una campaña victoriosa en Italia. Se había enfrentado a los romanos en tres grandes batallas: la batalla de la Trebbia, la batalla del Trasimeno y obviamente la batalla de Cannas. La batalla de Cannas hasta el momento había sido la derrota más importante que había subido un ejército romano. Aníbal en esta batalla había dado prueba de todo su genio. La voy a explicar rápidamente. Simulando de hacer retroceder el centro de su ejército, había podido rodear a los romanos. Y una vez rodeados, llegando la caballería cartagineses, había podido dejar más de 60.000 romanos en el piso. Por otro lado, en Hispania, otro genio militar, Publio Cornelio Escipión, que después de la batalla de Zama será más conocido como Scipión el Africano, estaba conduciendo una guerra paralela, como le he dicho antes, en Hispania. Scipión había logrado expulsar a los cartagineses de Hispania y había desembarcado en África, derrotando un primer ejército cartaginense comandado por Giscón. El Senado de Cartago, para defender la ciudad, llama de regreso a Aníbal en África. Aníbal obedece, pero no tiene una flota suficientemente grande para poder transportar también todos sus caballos. Entonces es obligado a dejarlos en Italia. Eso veremos en la batalla de Zama, tendrá un peso muy relevante. Como le decía, esta batalla verá enfrentarse a dos genios militares. Pero ahora vamos a ver en el detalle cuáles eran las formaciones de batalla. Y diría de empezar con la formación de Cartago. Como podemos ver, Aníbal pone en la primera fila a los elefantes. Los elefantes, en el imaginario común, son efectivamente asociados a Aníbal. Hay que decir una cosa, pero realmente la única batalla donde Aníbal empleó a los elefantes fue solo la batalla de la Trebbia. Aníbal, también en la batalla de Zama, emplea a los elefantes. Pero, cual gran táctico era, sabía perfectamente que los romanos, y Escipión en particular, habían estudiado sus tácticas y sobre todo habían ya enfrentado varias veces a los elefantes. Por esa razón no puede confiar que los elefantes hagan demasiado, pero sí confía que los elefantes empeñarán lo suficiente la primera línea de los romanos. Podemos regresar al mapa. La primera línea de infantería era compuesta por tropas mercenarias de gallos, lígures y honderos de las Baleares. Estos hombres eran lo que quedaba del ejército de Magón, un hermano menor de Aníbal que había sido derrotado en España. Estos guerreros eran bastante numerosos, pero Aníbal tampoco podía contar mucho en sus habilidades. Pero de igual forma eran una buena fuerza para el primer ataque. La segunda línea era compuesta por líbicos y cartagineses, que tampoco eran muy hábiles a pelear. Abro una paréntesis. Aquí en el campo vemos una diferencia cultural. Mientras los cartagineses eran excelentes mercantes, que pero preferían soldar a mercenarios y hacerlos luchar en sus lugares, los romanos tenían una filosofía opuesta.
O sea, el ejército romano era compuesto de ciudadanos soldados. Regresamos otra vez al mapa. La verdadera fuerza de Aníbal era la tercera fila. Estaba compuesta por veteranos de la campaña de Italia, o sea, unos soldados de élites extraordinarios que en 16 años nunca habían conocido una derrota. Aquí podemos notar cómo la tercera fila esté un poco más distanciada respecto a la segunda. Esto será algo que veremos después, se lo digo ahora para subrayar su genialidad. Seguimos con la formación y podemos ver cómo Aníbal pone la caballería numida a la izquierda y a la derecha la cartaginense. Como se puede notar, la caballería de Aníbal es inferior numéricamente. Y eso porque, como le había comentado anteriormente, Aníbal al embarcar en Italia tuvo que abandonar a muchos caballos y esto ahora lo iba a pagar. Efectivamente, si vamos a ver las formaciones, se puede decir que ya al principio de la batalla Aníbal no tenía muchas opciones para llegar a la victoria. Pero ahora vamos a ver cómo se desplegaron los romanos. Scipión tiene como prioridad eliminar a los elefantes y por hacerlo inventa una nueva formación. Crea unos pasajes entre las primeras dos filas, donde tendrán que pasar los elefantes. Para evitar que eso se vea, dispone a los vélites, una tropa armada ligera, armada de jabalinas, delante a las líneas de infantería. Eso para cubrir estos agujeros. Los vélites luego tendrán el papel de asustar a los elefantes y hacerlos pasar en estos pasajes que tenía la formación. El costo táctico de esta maniobra será pero renunciar a la movilidad típica de la legión. A nivel de caballería, como hemos dicho antes, los romanos tenían una buena ventaja. A la izquierda pone la caballería itálica, mientras que a la derecha pone la caballería numídica, comandada por Masinisa. Como pueden notar, los dos bandos tenían caballería numida, y eso porque había una disputa dinástica y Roma apoyaba a una parte mientras que Cartago la otra. Entonces podemos decir que había una batalla en la batalla. Empieza la batalla. Los elefantes cargaron y de hecho el plan de Scipión funcionó perfectamente. Y sin muchas pérdidas, los romanos neutralizaron a los elefantes. Al mismo tiempo, también se enfrentaron las caballerías y en poco tiempo las alas romanas estaban prevaleciendo. La caballería cartaginense empezó a retroceder, pero no lo hizo caóticamente, porque se hizo perseguir por los romanos, llevándolos afuera de la batalla, y eso era lo que quería Aníbal. O sea, que en el campo de batalla quedaran solo las infanterías. A este punto, Aníbal hace avanzar su primera línea. La primera línea de Gaios y Lígures contra la primera línea romana. Los romanos, alternando la primera línea de Astati y la segunda de príncipes, lograron ganar terreno. Y la primera línea de Gaios empezó a ceder. A este punto, Scipión, que era enemigo, pero era también un gran admirador de Aníbal, intenta mover la segunda y la tercera fila para rodear a los cartagineses. De hecho, o sea, imita la maniobra tenaza que había hecho Aníbal a Canna. Y aquí sobresale el genio de Aníbal, que había previsto que Scipión lo había estudiado y hasta había mejorado su propia táctica, y por esa razón hizo lo que le enseñé anteriormente. O sea, había dejado la tercera línea atrás lo suficiente para que los romanos no pudieran ni intentar rodearla, demostrando así todo su inmenso genio militar. Llegados a este punto, las primeras dos líneas cartaginenses, que ya habían retrocedido, se compactaron con la de veteranos, poniéndose a los lados. De esta forma, Aníbal había creado una sola línea de soldados que avanzaba contra los romanos. Para no ser a su vez rodeado, Scipión tuvo que desplegar también sus soldados en una sola línea. En este momento de la batalla, entonces, hay dos líneas
paralelas que se contraponen, una cartaginesa y la otra romana. Dos líneas donde hay dos situaciones bastante diferentes. ¿Por qué? Las líneas son paralelas, pero en la parte central Aníbal tiene sus veteranos, que son los soldados más fuertes en el campo de batalla y sobre todo son perfectamente frescos. ¿Por qué? Porque aún no habían luchado, mientras que los soldados romanos habían peleado todo el día. Así, desde una situación de absoluta desventaja, Aníbal había ganado una ventaja táctica notable. Y de hecho, podemos decir que desde el punto de vista táctico, a ganar a Zama fue Aníbal. Entonces, ¿por qué Aníbal perdió? Aníbal perdió porque Escipión había puesto en el medio de su formación los sobrevivientes de Cannas. Estos soldados tenían una opción: morir o rescatar el honor y lo de sus familias después de que éstas habían sido alejadas de la vida pública para limpiar la humillación de la derrota de Cannas. Contra todas las previsiones, lograron no romper la fila y resistir contra los veteranos de Aníbal. Resistir lo suficiente para que pueda regresar la caballería, atrapando a la tropa de Cartago como en un cepo. Aníbal logró escapar, pero la derrota de Zama puso término al imperio de Cartago y dejó Roma absoluta dueña de todo el Mediterráneo occidental. Aquí termina este video, espero le haya gustado como siempre, le agradezco de haberse quedado aquí conmigo. Aún si lo acuerdo, si no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, comparta. Nos vemos la próxima. Chao.